Hola, soy Ana Daria Torres y te doy la bienvenida a este podcast. Soy restauradora, un podcast en torno a la conservación y la experiencia de mujeres restauradoras. Hoy, en este episodio, te quiero contar sobre quién soy, por qué creé este podcast y qué vas a encontrar. Y bueno, yo soy originaria de un lugar que se llama Loma Bonita, Oaxaca, entre el estado de Veracruz y Oaxaca. Realmente me crié en la ciudad de Jalapa, Veracruz, ahí estudié hasta mi universidad, estudié arquitectura, pero cuando estaba como a la mitad de la carrera, decidí que no quería seguir estudiando, porque las materias que más me llamaban la atención, pues era teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura mexicana, esas cosas me apasionaban completamente. Y justo a la mitad de la carrera, pues ya se volvía muy técnico, demasiado. Entonces, pues tuve unas maestras muy buenas que vieron pues esa parte en mí en la cual no estaba como tan a gusto y pudieron orientarme y darme pues varias ideas, posibilidades de lo que podría yo hacer, que solamente la carrera de arquitectura pues no era solo un lugar en el cual eres arquitecta y haces proyectos o construyes, sino que había un abanico más allá de solamente ciertos estereotipos de la arquitectura o del arquitecto. Entonces, pues me llamó mucho la atención, investigué más sobre esto y sabía que había varias maestrías en restauración en el país, en México. Para mí fue mágico encontrarme de lleno con esta profesión, conocer a varias arqueólogas, arqueólogos, conocer un poquito más de su trabajo, porque pues eran de las primeras cosas que me habían interesado en la carrera, la historia de la arquitectura mexicana y entre ellas pues obviamente el pasado prehispánico de nuestro país. Entonces, pues para mí fue mágico y fue un momento donde realmente comprobé que sí era ese camino lo que me apasionaba. Entonces, se abre la posibilidad de entrar a la maestría en la UNAM, presento, hago mi examen y todo. Y pues paso ahí 2 años en la maestría, bueno, 3 años en la Ciudad de México y aprendo pues muchísimo. En algún momento pues hablaré sobre mi tema de investigación que realmente está muy bello. Y pues bueno, de ahí yo sabía que eso era lo que quería hacer de mi vida. Simplemente la Ciudad de México no era el espacio para mí. Es un lugar, es una ciudad que tiene muchas cosas, tiene mucho que ofrecer en la parte cultural, pero realmente pues yo nací en una ciudad, bueno, me crié en una ciudad mucho más tranquila, mucho más pequeña y pues me abrumaba demasiado la Ciudad de México. Entonces en algún momento hubo la posibilidad de moverme a la ciudad de Pachuca y pues ahí en la ciudad de Pachuca estuve 7 años, casi 8 años, y me desenvolví dentro de la conservación de las herencias culturales. Fui directora del centro histórico por 4 años, trabajé también en el INA, en Hidalgo, eh, tuve la posibilidad de hacer restauración en algunos pueblos mágicos que están cerca de Pachuca. Fue un lugar y una experiencia muy enriquecedora para mí. Y en este caminar, que son más de 11 años, pues no encontraba un espacio donde pudiera platicar sobre las experiencias, ¿no? Más allá de la parte académica, porque bueno, hay muchísimos congresos en los cuales puedes hablar sobre, pues sí, sobre
sobre tu proyecto, sobre la restauración, sobre la conservación, sobre lo que estás haciendo. Y pues al final somos los mismos o las mismas los que estamos ahí en los congresos, porque también he estado en varios congresos nacionales, internacionales, y he conocido a personas increíbles y es ahí donde yo dije, bueno, me impacta las historias, cómo llegamos a estar y a hacer este tipo de trabajos o por qué decidimos estar en resistencia, porque al final la restauración para mí también es una forma de resistencia. Resistencia porque pues estamos recuperando, conservando algo que en algún momento puede ser desechable para alguien, ¿no? Y más en en, en esta actualidad en la cual todo es desechable, pues sí creo que la restauración y la conservación son herramientas de reutilización, son herramientas de resistencia ante lo que sucede, ante el nacimiento de las ciudades y de la destrucción que existe actualmente de estos espacios antiguos, de estos edificios antiguos, que pues seguiremos platicando un poquito más en en este podcast, porque durante este tiempo, estos 11 12 años de trayectoria, un poquito se ha transformado desde que supe que quería estudiar restauración hasta este momento, pues se ha transformado muchísimo lo que pienso, lo que creo, lo que considero. Y llega un momento en el cual pues yo ya no sabía si quería seguir haciendo restauración o conservación. Y bueno, entre todo esto, el darme cuenta que no había un espacio donde podíamos platicar, en el 2022 comienzo a hacer una serie de charlas a través de Instagram y de Facebook y empecé a entrevistar a mujeres increíbles, amigas mías, otras nuevas amigas que empecé a conocer en el camino, porque me interesaba mucho saber cómo ellas habían decidido estudiar esto, qué es lo que hacían, porque al final somos mayormente mujeres las que nos dedicamos a la conservación. Obviamente hay una separación entre bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles sí es avasallante. Las mujeres, la cantidad de mujeres que se dedican a eso, que también vamos a hablar en un episodio de esto, porque creo que es importante. Bueno, desde el ámbito de los inmuebles, pues también hay muchos hombres, ¿no? Pero al final es una actividad que requiere pues cierta sensibilidad y que sí habemos muchas mujeres, pero realmente se proyecta más las actividades que hacen pues los hombres. Entonces yo quería este espacio como más humano, más amigable, más femenino, donde pues pudiéramos compartir. Y la verdad que fueron charlas bastante increíbles porque cada una de ellas hace cosas muy, muy increíbles que si no las han escuchado pueden ir a mi perfil de Instagram de Carana Restauración y en la sección de Reels ahí están todas las charlas del 2022 y bueno, es por eso que creé este podcast, me animé. Y bueno, pasaron por mi mente pues muchas cosas, pero entre ellas hubo algo que me movió muchísimo. A finales del 2022 y todo 2023 para mí fue un año de mucho cambio, mucha transformación, me sacudió completamente, me, me movió todo, todas las piezas que tenía acomodadas y entré en un momento pues que solté todo, ¿no? Solté
todo así literal. En cuanto a mi profesión, la solté completamente. Y entonces, en uno de estos procesos, pues también de sanación, me di cuenta que empezaba a usar los términos, la terminología de la restauración para poder identificar lo que me estaba sucediendo. Entre ellas, primero fue como el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se cayó? ¿Qué es lo que se derrumbó? ¿Cómo está la situación? O sea, para mí fue la restauración, fue parte de mi proceso y sigue siendo parte de mi proceso, o sea, como internamente. Por ahí dicen que quienes nos dedicamos a la restauración, pues nos estamos restaurando a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y lo viví, o sea, y sí lo creo. Primero, pues empecé con esta parte de hacer el diagnóstico, qué está pasando, fue lo que se derrumbó, qué es lo que se cayó, en qué estado están las estructuras, qué es lo que está en riesgo, qué es lo que ya no se puede rescatar, qué es lo que hay que, pues, terminar de liberar, ¿no? Para no poner en riesgo otras cosas que puedan afectar como, como la integridad. Entonces me agarré de eso y me acuerdo que después de pues de esta sacudida, de este diagnóstico, pues empezó a hacer la limpieza, ¿no? La limpieza, la liberación, retirar el escombro y poder visibilizar qué es lo que quedaba, qué es lo que sí se podía hacer, qué espacios a lo mejor iban a cambiar de función, qué espacios a lo mejor se podían restituir, qué espacios a lo mejor simplemente se iban a consolidar y a quedar en ruina, pero estable, sin que se siguiera derrumbando y que pudiera dañar algo más. Y para mí fue como muy bello poder abrazarme y darme pues, ese empujón o esa manera de ver lo que me estaba sucediendo. Entonces, esta herramienta para mí fue súper importante y pues sigo en el proceso de reconstrucción en algunas partes, de restauración en algunas otras, de integraciones, de consolidaciones y simplemente eh, pues algunos espacios se transformarán, otros espacios simplemente quedarán libres y aplicando pues varias técnicas, teorías de la restauración del estilo ruskiniano, que es algo que me gusta mucho también. Y entonces es cuando me doy cuenta que la restauración ha sido parte pues de mí desde hace mucho tiempo y decido que quiero compartirlo con más personas, que quiero seguir compartiendo esta parte de cómo me ha tocado a mí la restauración y también cómo se ha transformado como este proceso de pensamiento en mí. Porque al principio, cuando salí de la maestría, yo creía y yo estaba, um, eh, yo pensaba que la restauración era estoica, ¿no? Que yo me iba a colocar y alguna vez yo creo que sí lo hice, sobre los monumentos o los inmuebles y que no se tocara nada, ¿no? Que cómo se estaba destruyendo esto, que cómo se estaba haciendo eso, cómo no están restaurando las haciendas, cómo no se están restaurando así tal cual deberían. Y durante estos años de trayectoria, de trabajo y de realmente darme cuenta de cuál es la realidad en nuestro país, de lo que sucede a diario con nuestras herencias culturales, se empezó a transformar en mí todo lo que había aprendido. O sea, claro que lo que aprendí en la universidad es muy valioso, pero hubo otras cosas en las cuales
yo empezaba a chocar, ¿no? O sea, esta parte de la sensibilidad y luego esta parte de lo que sucede realmente con las personas que van a hacer algunos trámites o que quieren conservar ciertas cosas, pero a veces no tienen los recursos, o también pues lo que implica pues hacer una restauración y bueno, un sinfín de cosas que mi mente empezó así como a detonar completamente y yo dije, bueno, es que ¿dónde encuentro un espacio que sea más ligero, más ameno, donde pueda hablar de todo esto? Y al hacer las charlas en el 2022, platiqué con Sofía Rioja sobre el feminismo en la restauración en México y me ayudó muchísimo. De hecho, yo la conocí porque tuve una situación cuando trabajaba como directora de centro histórico en la cual pues yo no sabía a quién recurrir. Ya ha sucedido la marcha del 8M en la Ciudad de México y se habían realizado una serie de pintas. Se dio que en la ciudad de Pachuca hubo también unas pintas en el monumento artístico. Entonces, platicando con una amiga que no sabía qué hacer en esa situación, porque justo pues en ese momento me dijo, platica con Sofía Riojas. Platiqué con ella porque ella estaba liderando, ella y varias chicas, varias mujeres restauradoras, estaban liderando el movimiento de Restauradoras con Glitter, es el colectivo de Restauradoras con Glitter en la Ciudad de México y se portó así súper, súper linda conmigo. eh, Pude exponerle la situación en la que me encontraba y ella me dio la mano. Entonces, justo en estas charlas en Instagram quería ese espacio donde pudiera haber acceso a esa información, que otras mujeres que estamos en la misma situación podamos escuchar un poco más sobre qué hacer, ¿no? Si estamos de acuerdo con el movimiento, estas pintas pues son parte de este proceso pues histórico de las ciudades y de los movimientos. O sea, las ciudades y los edificios pues representan pues lo que sucede en la sociedad, son un reflejo. Nosotros cuando estudiamos un inmueble, una edificación, pues realmente estamos estudiando una cultura, una época, cómo vivían las personas, más allá de cómo construían. O sea, lo importante son las personas, más allá de la edificación. Y bueno, entre otras charlas que van a encontrar ahí, también con Sandra Pujol de Casa Pujol, una casa de restauradora en San Luis Potosí. Ella también fue para mí muy importante conocerla y conocer su trabajo, porque justo ella se dedica a hacer restauración ya no solamente de obras de arte, por así decirlo, sino también de objetos más personales, más particulares. Y para mí eso fue también algo novedoso, algo de lo cual, pues cuando yo estudié, pues obviamente le daban más valor a cierta época, a ciertos edificios o ciertos objetos de cierta época. Entonces, encontrarme con ella y ver que ella está también desde ese lado, desde la resistencia, pues para mí fue muy transformador y revelador de que, claro, que quiero que esto llegue a más personas, a más mujeres que nos dedicamos a esto y a quien no se dedica a esto también pueda escuchar de qué va. Y bueno, este es un poquito, pues un poquito de mi historia, un poquito de por qué me interesan estos temas, por qué este espacio y que espero que este espacio también se convierta en un espacio tuyo y pues muchas gracias.